Nos encontramos en el noreste de Myanmar, antigua Birmania, donde viven los Pulong no lejos de la frontera con China. La jungla se ha deteriorado mucho a causa de la agricultura de tala y quema y de la explotación exhaustiva de maderas nobles por parte de los birmanos, teniendo que alejarse mucho del poblado para encontrar su aspecto original. Los antepasados de los Pulong podrían haber venido por una parte de la India y por otra de Camboya, Tailandia y sur de China, país que aún recuerdan por tradición oral y donde todavía encontramos grupos Pulong en la región de Yunnan. Originariamente nómadas, poco a poco se fueron adaptando a la vida sedentaria, cultivando arroz y té. Sus pequeños poblados se encuentran situados en colinas a lo largo de la región de los Shan. Para los Pulong hay tres cosas por las que no se debe pagar dinero: hojas verdes, leña y agua. Los Pulong están convencidos de que su montaña es el centro del universo. Los hombres tatúan su cuerpo no solo como adorno estético, sino sobre todo como signo de valor y de virilidad. Ahora bien, en lo que nos interesa fijarnos es en que constituyen un magnífico ejemplo de sociedad campesina. Como muchas otras sociedades campesinas, los Pulong se caracterizan por haber desarrollado una vida rural basada en una agricultura diversificada, sin tecnología industrial y sin electricidad. Con una economía casi autosuficiente, con los Pulong es como si retrocediéramos a la misma Edad Media. Observemos las distintas facetas de su estilo de vida, su incesante actividad, pero sobre todo fijémonos en la alegría que se refleja en su espontánea sonrisa. La vida en el poblado es tranquila, pero los Pulong, que no tienen periódicos, ni radio ni televisión, no conocen el aburrimiento y cuando van a la ciudad pronto sienten la nostalgia de su tranquilo poblado. Esuk está limpiando arroz mientras sostiene a Ela, su bebé. Hasta que no cumplió un mes, no recibió su nombre, como es costumbre entre los Pulong. El padre eligió uno entre la lista de los más adecuados al día en que nació, y solo podrá cambiarse si el niño creciera débil o sufriera un accidente. Los nombres tienen significados tan curiosos como pida, amor o deseo. Durante el primer año de vida, el bebé pasa la mayor parte del tiempo en brazos de su madre o a su espalda, sujeto por una tela que ata sobre su pecho. Mientras ésta realiza algunas tareas como tejer, lo deja a cargo de las hijas mayores, pero si no, generalmente la madre lo lleva consigo a todas partes. El arroz se pone a secar y después se limpia. Como la mayoría de los asiáticos, los Pulong ansían tener muchos hijos. Prefieren a los varones, pues no solo pueden ayudar a sus padres en los trabajos más duros, sino que además pueden seguir viviendo con ellos después de casarse, ya sea añadiendo una habitación a la vivienda o construyendo una nueva casa junto a la de sus padres. Las hijas, en cambio, deben ir a vivir con su marido a casa de sus suegros. De todas formas, las niñas también son bienvenidas y de hecho no practican el infanticidio femenino como los chinos. Los vestidos de los niños pequeños suelen ser excesivamente grandes para su tamaño y no especialmente bonitos. Son muy supersticiosos y así creen que si el niño nace durante la luna llena, tendrá suerte en su vida. La madre no corta las uñas de su bebé durante el primer año, sino que las muerde. A los 30 días le afeitan la cabeza, dejando solo un mechón cerca de la frente. La cuna de los Pulong es muy original. Se trata de una especie de hamaca cuyos extremos se sujetan a dos postes. Bien directamente, como en este caso, o con una cuerda a distancia, y así se mece la cuna en la que el bebé pasa parte del día. Los Pulong se organizan en unidades familiares. En cada casa conviven padres, hijos y abuelos paternos. Los abuelos colaboran activamente en el cuidado y educación de los niños. De hecho, las primeras palabras que aprende a decir un niño, además de ma y tun, mamá y papá, son tata y yaya, es decir, abuelo
y abuela. Puchón es este anciano que ocupa su tiempo desgranando maíz en la terraza de su casa, aprovechando los últimos rayos de sol. Las personas que alcanzan una edad avanzada son muy veneradas entre los Pulón. Se les considera personas que en una vida anterior llevaron una buena conducta y su presencia conlleva buena suerte para la casa. Los niños desde muy pequeños son educados para respetar a los ancianos. Incluso se les enseña a inclinarse ante ellos. A veces acuden a la casa de una persona mayor llevándole algún pequeño regalo como una papaya, leña o agua. A cambio, esperan recibir su bendición con palabras tales como que la prosperidad acompañe a este niño. Los Pulón representan un modelo de sociedad campesina similar al de cientos de millones de agricultores, no solo de Asia, sino también de África, América e incluso de algunas regiones de Europa. Los campesinos son agricultores de pequeña escala con una economía de subsistencia basada en el trabajo familiar. Todos los miembros de la familia colaboran en las tareas agrícolas y participan en una gran variedad de labores, como la siembra y la recolección. La tierra satisface la mayor parte de las necesidades básicas de la familia. Ahora estamos en la estación fría y seca que comienza en octubre. Ya se ha terminado el trabajo en los campos de té y se secan los juncos para reparar las casas antes de que lleguen los tifones de primavera. Los bebés tienen una vida feliz entre los Pulón. Todos cuidan de ellos y son como juguetes a los que quieren y miman. Cuando crecen, juegan con los mayores fuera de casa. Las casas del poblado, muy cercanas entre sí, están unidas por caminos que los Pulón recorren varias veces al día. Mata está moliendo arroz con ayuda de Gu. Entre los 4 y los 10 años, los niños disfrutan de una gran libertad. Acompañan, como en este caso, a sus padres, ayudándoles en su trabajo en la medida en que lo desean. Los niños aprenden muy pronto a ser útiles, no porque se les obligue a trabajar, sino porque disfrutan realizando las tareas propias de los adultos. Así, las niñas aprenden muy pronto a lavar el arroz, alimento básico de los Pulón, a escurrirlo sin derramarlo y a cocinarlo al vapor. Además, aprenden a colocar la leña para mantener el fuego encendido y son las primeras en levantarse antes de que amanezca para ir a buscar el agua a la fuente y arreglar la casa. Los niños ayudan a recoger verdura, como observamos en la huerta de Con, pues ha terminado ya la época de recolección del arroz y del té. A finales de marzo o abril harán la primera recogida de hojas de té. En mayo la segunda. La tercera se iniciará durante la luna menguante de junio y se prolongará hasta mediados de agosto. Si llueve, las hojas crecerán deprisa y en septiembre tendrá lugar la última recogida de la temporada. El arroz es el componente básico en la dieta de los Pulón que complementan con fruta, verduras y que condimentan con curry. Entre las leyendas de los Pulón destaca una que explica la importancia que estos conceden al arroz. En tiempos de Buda se celebró una gran fiesta. Todos los espíritus acudieron a adorarle, menos el espíritu del arroz, que celoso abandonó la fiesta. Se sentía menospreciado, ya que, aunque alimentaba a todos los humanos, estos preferían a Buda. Este salió en su busca y tras muchas peripecias consiguió atraparlo en su recipiente en forma de un grano de arroz. Al ver que Buda le saludaba dándole la importancia de vida, el espíritu salió finalmente del grano de arroz. Buda pidió a todos los hombres que a partir de ese momento reverenciaran al espíritu del arroz, no olvidando nunca bendecirlo antes de comerlo. La importancia que conceden los Pulón a su mundo de plantas y hojas se ve reflejada en su lenguaje simbólico. Así, por ejemplo, cuando una chica le dice a su novio que ha comido hojas de lecho, lo que está expresando es precisamente su amor. Entre los rasgos característicos de los campesinos llama la atención su bajo estatus y su escaso poder político.
Al ejercer poco control sobre los mecanismos de distribución de sus productos, no logran salir de la pobreza. Además, el Estado controla a estas comunidades recaudando impuestos sin ofrecerles prácticamente nada a cambio. Esto explica su actitud desconfiada y siempre a la defensiva frente a los forasteros, que a veces se vuelve contra ellos mismos en forma de desconfianza y rivalidad. De hecho, la violencia y a veces incluso el homicidio perturba la vida de estas sociedades. Los campesinos, anclados en sus tradiciones, se resisten a los cambios incluso cuando se les abren nuevas posibilidades. Así, proyectos de desarrollo ensayados en Asia se han frustrado a causa de la actitud rígida y conservadora de estas sociedades. Mientras los hombres se ocupan de cortar el bambú, Ekong, a la vez que charla con su amiga Eta, que está embarazada, pone a secar unas típicas verduras ácidas llamadas dan, que después de un proceso de fermentación serán machacadas y consumidas conforme se vayan necesitando. Se pueden comer bien crudas o cocinadas. Este joven vacía su carro de heno, que servirá de forraje para el ganado. Normalmente los pulón no sacrifican sus búfalos ni sus bueyes y solo comen carne cuando un animal fallece de muerte natural. Esta mujer golpea las ramas secas que su marido le lleva para separar las flores de las semillas con las que posteriormente hará aceite. Es un trabajo laborioso, pues se necesita una gran cantidad de plantas para obtener la medida necesaria de aceite. Una parte se destina al consumo doméstico y el resto es vendido en el mercado. Además del cinturón y los brazaletes típicos de las mujeres pulón, esta joven se ha adornado con antiguas monedas de plata de la época británica. Para los pulón, el cuidado de la indumentaria es muy importante y, según ellos, las prendas deben combinar bien. Curiosamente, a las chicas les gusta que las consideren jóvenes en relación a su edad. Pero una vez casadas, suelen ponerse años de más, posiblemente porque cuanto mayor es una persona, mayor es el respeto que le profesan. Mientras que la falda negra con rayas es uniforme en todas las mujeres, la chaqueta es diferente según el clan al que pertenezcan. El matrimonio suele celebrarse con el consentimiento de las familias de los dos cónyuges. Pero si los padres del chico no aceptan a la chica, el joven deja su casa y construye una nueva para él. Solicitará a alguno de sus tíos o primos que actúe en lugar de su padre y pedirá prestado el dinero necesario para afrontar todos los gastos. Los recién casados muestran habitualmente un comportamiento tímido y no suelen aparecer juntos en público hasta después de haber tenido el primer hijo. Después de varias horas, este es el resultado del intenso trabajo. Además de la agricultura y algo de ganadería, realizan una serie de tareas productivas entre las que destacan tejer y coser. Aunque es prácticamente imposible conseguir la autosuficiencia, los campesinos tratan de minimizar las compras en el mercado. Así, las mujeres utilizan fibras vegetales o algodón para producir hilo con la ayuda de esta original rueca que hacen girar con un movimiento de sus rodillas. Ellas mismas tiñen los tejidos con sustancias vegetales y cosen sus propios vestidos. Muchas los adornan con sedas y abalorios que compran en el mercado. Hasta los 10 años, las niñas visten pantalones de color negro o azul índigo. A partir de esta edad, comienzan a vestir ropas de mujer, cambiando el pantalón por la falda típica negra con rayas. Una vez obtenido el hilo, tejen en un telar móvil que tensan entre un poste de la casa y un cinturón unido al propio cuerpo. Las niñas aprenden a tejer sus propios vestidos tan pronto como comienzan a interesarse por su aspecto personal. El paso de niña a adolescente
Es la ocasión para celebrar una ceremonia que suele tener lugar a principios de agosto y en la que reciben su primera falda. Les lleva algún tiempo aprender a vestirse, pues el atuendo de la mujer incluye muchos adornos. Cuando no tienen que trabajar en los huertos, las mujeres pasan parte de su tiempo libre confeccionando vestidos para ellas y para sus hijos. Solo después de terminadas las tareas pueden dedicarse a tejer, lo que suele ser a última hora de la mañana o por la tarde. Esta es la principal fuente de agua de los Poulon. En la parte derecha del estanque se abastecen del agua necesaria para el consumo doméstico. A la izquierda acuden para lavarse a última hora de la tarde y durante el día las mujeres lavan la ropa y los cinturones que mantienen siempre brillantes. También traen a beber a los animales a este mismo lugar. A las niñas se les enseña desde muy pronto cómo deben comportarse en cada situación. No irán de casa en casa molestando a los vecinos, tendrán un carácter dulce, no deberán ridiculizar a los demás, ser chismosas y deberán tener miedo de los hombres. Un buen comportamiento mantiene la buena reputación de los padres y hace que la niña sea querida por todos. A partir de los 11 años, los chicos deciden el momento de ser tatuados y acuden al curandero del poblado, que es la persona que realiza esta labor. El tatuaje de las piernas es puramente decorativo. En un solo día se hace el tatuaje de una pierna y hasta que no cicatriza no se tatúa la otra. La cara externa apenas duele, pero tatuar la interna resulta muy doloroso. Para calmar el dolor se colocan hojas frescas que además facilitan la cicatrización. El tatuaje del pecho, espalda y hombros no es decorativo, sino que tiene la función de hacer al hombre fuerte y preparado para el amor. Si un chico tiene miedo de tatuarse, las chicas se ríen de él diciéndole: «Eres una niña suave como una calabaza». Un chico que no esté tatuado no podrá bailar con los demás ni, por supuesto, reunirse con los mayores. Los Poulon que viven lejos del estanque no se bañan mucho, pero no debemos considerarlos sucios, pues como vemos, se lavan utilizando las reservas de agua de los recipientes de bambú. Los niños no son alimentados exclusivamente con leche materna, pues a los pocos días la madre complementa su dieta de una interesante manera. Cuece bien el arroz al vapor, lo mastica hasta que se hace una pasta ligera y lo pasa directamente desde su boca a la de su hijo. Así le alimenta durante 3 veces al día, aumentando la cantidad conforme el niño va creciendo hasta que aparecen los primeros dientes de leche. Nos encontramos precisamente ante el origen del beso, que como vemos se trata de la transformación en el adulto de un comportamiento de alimentación infantil. El poblado Poulon es un lugar tranquilo para pasear en días soleados y visitar a los vecinos como hace Con mientras cuida de sus nietos varones Nausa, Namboe y Nanlu. Los pequeños llevan un cascabel atado al tobillo para poderles localizar fácilmente si se extravían. Este detalle lo hemos podido ver también entre los Sikh de Uganda en el continente africano. Ekong saluda a su vecina Elo, que está limpiando soja junto a la ventana. Curiosamente, los Poulon se saludan con fórmulas tales como ¿has comido ya? ¿Qué has comido? Las respuestas expresan a través de un lenguaje metafórico los sentimientos de las personas utilizando nombres de plantas. La respuesta más educada es: he comido hojas de mostaza, lo que significa deseo hablar contigo. O he comido tucú, es decir, estaba pensando en ti. Sin embargo, decir que se han comido setas es una falta de respeto hacia una persona del otro sexo. En la casa de enfrente, los vecinos disfrutan de los débiles rayos del sol de invierno mientras escuchan con curiosidad la conversación de las ancianas. Los Poulon pertenecen al grupo lingüístico de los Hmong Mer. Su lengua no tiene representación escrita y solo algunos llegan a escribir en birmano o a leer las escrituras budistas que aprendieron en el monasterio.
Normalmente, los mensajes son enviados verbalmente a través de algún amigo. La madre amamanta a su hijo mientras le es posible. Los Pulón nunca beben leche y ni siquiera saben ordeñar. El ganado es utilizado exclusivamente para el transporte y la leche es para las terneras. Si una madre se queda sin leche demasiado pronto, busca una nodriza para que críe a su hijo. Se trata de un acto de generosidad que no se paga con dinero. Al no tener sillas y sentarse en el suelo, cada uno tiene su propio espacio en torno al hogar. El padre se sienta de cara a la puerta, vigilando la entrada de la casa. La madre se coloca a su lado, los hijos alrededor, y si hay forasteros, estos se sientan frente al padre cerca de la entrada. Lo primero que la madre enseña a su hijo cuando está aprendiendo a andar es a respetar el sitio de su padre junto al fuego. Destaca el respeto que la figura paterna tienen entre los Pulón. Las mujeres se peinan por la mañana, recogiendo a veces el pelo bajo el tocado, aunque en ocasiones también lo llevan suelto. Nunca usan pelo postizo, aunque a veces venden sus trenzas a las mujeres Shan. Cuando cortan el pelo a los niños, lo entierran en el suelo, y de adultos lo esconden entre la paja del tejado o entre los arbustos del bosque a fin de prevenir que alguien pueda utilizarlo para realizar algún hechizo. Muy cercano a los Pulón encontramos el poblado de los Wokan, un grupo de origen chino. Aunque no se distinguen por un atuendo tradicional, practican un modo de vida rural muy similar al de los Pulón. Sus casas se encuentran cerca de los cultivos de opio en los territorios fuera del control gubernamental. Las relaciones entre estos dos grupos son cordiales y con frecuencia realizan intercambios beneficiosos para ambas partes, compartiendo muchos de los valores e ideales de su modo de vida campesino. Los Wokan, que hablan una rama del tronco lingüístico chino, tienen un aspecto delgado, con piel clara y ojos rasgados. Son de carácter sociable y muy hospitalarios. Así, han alcanzado fama de gente educada y servicial, por lo que son muy apreciados por los Pulón. Entre los juegos de los chicos destaca el balompié, para el que utilizan esta original pelota hecha de mimbre. El juego consiste en pasarla con el pie evitando que caiga al suelo. Aunque la indumentaria está cambiando, todavía es frecuente el pantalón azul y la camisa anaranjada en los chicos que presumen llevando un largo flequillo. Las adolescentes en parejas, siempre sonriendo, coquetean con sus vestidos nuevos, intentando atraer la mirada de los chicos para encontrar un pretendiente que las corteje. Tanto ellos como ellas pueden mostrar su interés por una posible pareja y los padres suelen respetar las decisiones de los hijos. Los Pulón expresan su afecto con palabras más que mediante el contacto corporal y ni siquiera están familiarizados con la costumbre de darse la mano para saludar. El paso de niños adolescentes está marcado por un interesante ceremonial en el que son instruidos en el arte de la conversación. Aprenden todo un lenguaje del flirteo, distracción legítima para todo joven antes del matrimonio, utilizando un código simbólico de plantas y rara vez de flores. Este ritual dura 3 noches y es dirigido, en el caso de los varones, por un hombre sabio llamado Paquet Tao y por la hermana mayor llamada Barapia en el caso de las chicas. Ellas no suelen casarse antes de los 16 o 18 años y a veces lo hacen pasados los 25, pero siempre con hombres de mayor edad. El derecho al coqueteo es considerado normal en toda chica soltera. Curiosamente, aunque los Pulón son todos humildes campesinos, entre ellos mismos distinguen clases sociales y así hablan de Pulón rico o Pulón de oro, que vive en la zona central y más antigua del poblado, y Pulón pobre o Pulón de plata, que habita las áreas periféricas y que podemos ver en estas imágenes. Estos últimos no pueden pagar la escuela y por ello sus hijos no reciben escolarización. En otras regiones,
Los campesinos se están incorporando al sistema capitalista mundial, convirtiéndose en clases trabajadoras. Estos no siempre abandonan su sistema tradicional al modernizarse en algunos aspectos o al adaptarse a los modelos del trabajo asalariado. La modernización no necesariamente tiene que conllevar la destrucción de la tradición. La coexistencia de lo viejo y lo nuevo, lo rural y lo urbano es el camino que la vida campesina podría adoptar aprovechando las nuevas oportunidades económicas. Es una realidad actual el flujo creciente de jóvenes campesinos en todos los continentes, desde sus campos hasta los núcleos urbanos. Los juegos de los niños reproducen las actividades de los adultos. Las niñas presumen haciendo de mamás y los pequeños disfrutan haciendo de bueyes bajo el yugo dirigido diestramente por un niño mayor. La niña come al mismo tiempo que alimenta a su hermano más pequeño. Al poco de nacer, el niño es lavado sin jabón, pero en agua limpia y fría. Luego se le frota bien con las manos y se le seca. Si el bebé nació de noche, esperan hasta la salida del sol para bañarle. Cuando nacen mellizos, siempre sienten una gran alegría y consideran mayor al segundo. Es curiosa también la costumbre de poner anís bien machacado en la boca de los niños desde temprana edad. Antes de su primer año, se les perforan los lóbulos de las orejas. Los niños pulón suelen ser de carácter afable y tranquilo, pero cuando lloran o no se portan bien, se les amenaza con que vendrá el hombre chino o el ogro a llevárselos. Pero nunca se les amenaza con espíritus malignos. Como veremos en una próxima ocasión, los pulón son un pueblo muy supersticioso y conservan antiguas creencias sobre el mundo de los espíritus. Entre ellas, destaca la costumbre de pedir a una anciana sabia que acuda a poner en la muñeca del recién nacido un cordón hecho de 3 o 7 hebras de hilo blanco o negro. Si se trata de un niño, se le coloca en la muñeca derecha, luego en la izquierda, luego bajo los brazos rodeando el pecho, después en el tobillo derecho y finalmente en el izquierdo. Y a veces también se anuda en el cuello. Pero de tratarse de una niña, todo esto se hace en orden inverso. Si el cordón se soltara antes de que el bebé cumpliera 4 meses, ha de atarse de nuevo a fin de evitar que su espíritu escape del cuerpo y enferme. Hemos observado a los pulón desde los primeros días de vida hasta la ancianidad. En el próximo encuentro conoceremos su mundo de valores y creencias, su forma de vivir el budismo, su culto a los espíritus y su manipulación mágica de la realidad.